Buenos días, bienvenidos a todos los participantes que nos acompañan el día de hoy. Gracias por atender la invitación. El día de hoy vamos a estar hablando de las nuevas responsabilidades del Comité de Seguridad y Punto de Contacto que está trayendo el perfil de seguridad ahora en su actualización del 2023. Hago un poquito de recap. Aquellas empresas que están certificadas como EA, pues bueno, muy seguramente ya deben de estar enteradas que el año pasado el perfil de OEA sufrió una actualización en la cual, pues bueno, ya a estas fechas ya tendríamos que haber metido o tenemos que estar metiendo por ahí ya nuestro perfil de actualización. El día de hoy me acompaña Mari Carmen Mendoza, que va a estar aquí también apoyándome en toda esta cuestión de darles algunos tips con respecto a estas nuevas responsabilidades. Mari, ¿te presentas, porfa? Hola, buenas tardes a todos. Mari Carmen Mendoza. Y claro, estamos aquí para comentar esos tips, esas cosas importantes, cómo le puedo yo dar cumplimiento a cada uno de estos puntos que vamos a platicar el día de hoy. Sean bienvenidos y va a estar interesante la plática. Y pues bueno, mi nombre es Ramiro Lubiano, soy el director de proyección estratégica de 3PP. Y bueno, vamos iniciando con esto. Antes de irnos de lleno a lo que son las responsabilidades de este Comité de Seguridad y Punto de Contacto ahora en el nuevo perfil de OEA, de hecho me voy a adelantar un poquito. Hoy una de las responsabilidades que tiene este Comité de Seguridad es llevar a cabo el análisis de riesgos. Y de acuerdo a lo que es el perfil de OEA, el primer requisito que nos pide que llevemos a cabo en el análisis de riesgos es un análisis de contexto. Entonces, les voy a platicar un poquito de cuál es el contexto en la actualidad de lo que son las certificaciones el día de hoy. Entonces, vamos a empezar con esto, lo que es el análisis del contexto del programa OEA como tal. Y bueno, voy a empezar con esta diapositiva en donde vamos a poder ver el proceso. Les voy a platicar un poquito lo que es el proceso de certificación desde inicio y también para que veamos algunas diferencias con las empresas que ya están certificadas. Entonces, aquellas empresas que no han obtenido la certificación, sí, para poder obtener su certificación, necesitan cumplir dos cuestiones importantes. La primera son las reglas generales que están establecidas los requisitos generales que están establecidos en la regla 711 de las reglas generales de comercio exterior, que son prácticamente los mismos requisitos que tiene que cumplir una empresa para certificarse como IVAYEPS. De hecho, voy a estar hablando también un poquito de la certificación IVAYEPS, porque al final del día, hoy en México tenemos un esquema de certificación integral que precisamente cubre estas certificaciones, ¿no? La certificación IVAYEPS, la certificación OEA y la certificación de socios comerciales. Y entonces, entendiendo para una empresa que va a buscar obtener su certificación por primera vez, ¿qué es lo que tiene que hacer? Tiene que asegurarse de cumplir con todos estos requisitos especificados en la regla 711, que como ya lo mencioné, son los mismos para obtener la certificación IVAYEPS. Y bueno, ya una vez que la empresa está segura de que cumple con estos requisitos, ¿sí? Entonces también podemos pensar en que la empresa debe de cumplir con el perfil de seguridad. Y aquí ojo, porque ya también hemos tenido la experiencia de que las empresas no pueden aspirar a la certificación porque no cumplimos alguno de los requisitos generales. Entonces desde ahí, pues ya, para muchas empresas se les cae el proceso de certificación, ¿no? Pero bueno, si pasamos todo esto, entonces, ¿cuál va a ser el proceso? Ya una vez que estamos claros de que cumplimos los requisitos de la regla 711 y la regla 714 cuando hablamos de los OEA, ¿sí? Y pues bueno, también para los socios comerciales, digo, son menos los requisitos de la regla 711, pero también traen requisitos que deben de cumplir. Entonces vamos a meter, bueno, vamos a hacer nuestro pago de derecho y vamos a hacer nuestra solicitud a través de BUSEM. De hecho, se puede hacer a través de BUSEM, se puede hacer de manera física, más no recomendamos que se haga de manera física porque luego no se puede cambiar el proceso, hacerlo a través de BUSEM. Entonces, hacemos nuestro pago de derechos, y metemos nuestra solicitud y ¿qué es lo que va a seguir aquí? Nos van a asignar dos especialistas. Un especialista administrativo que se va a dar a la tarea de revisar que cumplamos con todo lo especificado en los requisitos generales, ¿sí? En la regla 711. Y también nos van a asignar un especialista de seguridad que se va a dar a la tarea de verificar que cumplamos con todas estas cuestiones. También aquí, esto es algo que deben de tener en consideración las empresas que van a buscar la certificación por primera vez, porque desde el momento en que nosotros metemos nuestra solicitud, ¿sí? Hasta que la autoridad, que en este caso es el SAT, nos emite una resolución, va a tener 120 días hábiles. Ahora, en esos 120 días hábiles puede que nos hagan un requerimiento, sí, para solicitud de información adicional, ya sea relacionada al cumplimiento de los requisitos generales o relacionada al cumplimiento del perfil de seguridad OEA. ¿Qué es lo que está sucediendo hoy en la actualidad? Que sí o sí la autoridad está generando requisitos.
Entonces, si nos genera un requisito, lo tenemos que, vamos a tener 15 días hábiles para solventar ese requisito. También aquí va a ser bien importante, ¿sí? Porque los requerimientos nos van a llegar a través de buzón tributario. ¿Y qué es lo que nos ha sucedido en la práctica? Que cuando no le ponen atención al buzón tributario, se dan cuenta de que ya tenemos un requisito, pero ya pasaron 10 días y únicamente tenemos 5 días hábiles. Entonces, si ese requerimiento no se atiende en ese periodo de los 15 días hábiles, ¿sí? Se va a dar por desentendida la solicitud y no la van a rechazar y no podremos volver a aplicar hasta pasados 6 meses. Entonces, también para tenerlo en consideración. Entonces, pues bueno, entonces ya son los 120 días, que si lo ponemos en meses son 5 meses y medio, ¿sí? Más los 15 días. Y una vez que solventemos los requerimientos, la autoridad va a tener otra vez otros 120 días hábiles, ¿sí? Para emitir una resolución. Entonces ya también ahí, si ven que todo está en orden, entonces nos van a programar una auditoría. Aquí también, si lo ponemos en comparación con CityPad, en CityPad podemos obtener la certificación sin necesariamente una auditoría de primera vez. Sin embargo, en OEA no sucede así, ¿sí? En OEA van a venir y nos van a hacer una visita de validación sí o sí. Y también derivado de la visita de validación puede que nos encuentren hallazgos. Y no es que puede, nos van a encontrar hallazgos. ¿De acuerdo? Porque en México, pues bueno, esa es una como directriz que tiene la autoridad. Cuando la empresa se certifica por primera vez, va a tener hasta 3 meses para subsanar esos hallazgos, ¿sí? Y ojo, porque aquí cambia, ¿sí? Cuando ya la empresa está certificada, ¿sí? Y recibe una visita de validación por parte de la autoridad, ya no va a tener esos 3 meses. Ya únicamente va a tener 20 días hábiles para subsanar los hallazgos derivados de una auditoría de validación. Y entonces también aquí, ahorita lo vamos a ver más adelante, pero si la empresa, cuando ya está certificada, ¿sí? No subsana los hallazgos derivados de una auditoría de validación, entonces va a entrar en un proceso de cancelación. Si la empresa entra en un proceso de cancelación de la certificación, no va a poder volver a aplicar hasta pasados 5 años. ¿Y por qué les quise decir qué es lo que tiene que hacer una empresa cuando lo hace desde un inicio? Porque si la empresa le cancelan la certificación, entonces ya no estamos hablando nada más de 5 años. O sea, van a ser los 5 años y el proceso que le lleve llevar a cabo la certificación desde primera vez. Entonces estaremos hablando ahí de 6 y medio, 7 años aproximadamente, ¿no? Entonces, para que lo vayamos poniendo en consideración. Entonces, esto es algo que sí deberemos de tener ahí, incluso, sí, dentro de nuestro análisis de riesgos, porque al final del día, bueno, pues perder la certificación vamos a ver que lleva consecuencias. Ya cuando estamos como empresa certificada, pues bueno, también tendremos que asegurarnos de hacer el pago de derechos de forma anual. Para este año la cantidad es de 37,112, ¿sí? Y también cuando se vaya a vencer la vigencia de nuestra certificación, ¿sí? Que por lo general es cada 2 años, está para 3 años para la modalidad IVA IEPS, AAA más OEA, pero también vemos que luego no se las han dado así, algunos. Entonces, por lo general es cada 2 años, ¿no? Entonces también aquí va a ser bien importante que hagamos la renovación automática 30 días antes del vencimiento de la vigencia. ¿Por qué? Porque si no la hacemos en tiempo, ¿sí? Entonces ahí nos van a suspender la certificación. Ahí no va a ser una cancelación, pero sí va a ser una suspensión. Y si nos suspenden la certificación, vamos a tener que iniciar el proceso como si nos fuéramos a certificar por primera vez. Entonces ya, por eso inicié diciéndoles cuál era el proceso de certificación desde primera vez, porque otra vez, si nos suspenden la certificación derivado que no hicimos el pago de derechos en nuestra renovación automática 30 días antes del vencimiento de la vigencia, pues ahí no es la cancelación, pero va a ser una suspensión y otra vez tendríamos que iniciar el proceso como si nos fuéramos a certificar por primera vez. Entonces aquí se los doy de manera muy general. Sin embargo, pues bueno, aquí en la presentación está todo el sustento legal de lo que son las reglas generales de comercio exterior. Esta presentación se las vamos a compartir a todos aquellos que se inscribieron para que la tengan por ahí como material informativo. Aquí es donde nos habla de los plazos para la emisión de la resolución del registro en esquema de certificación de empresas, la regla 7.1.6, ¿sí? También aquí en la 7.2.3 es donde nos va a hablar de las renovaciones. Y como les decía, ¿no? Y hablando de las empresas que se van a certificar por primera vez, pues bueno, las de primera vez tendrán un plazo de 3 meses, ¿sí? Pero ya si estamos hablando de las que ya van a recertificarse, ¿sí? Reciben una auditoría de revalidación. Si les encuentran hallazgos, únicamente van a tener 20 días hábiles para subsanarlos.
Y aquí quiero hacer un paréntesis porque vamos a ir un poquito también más adelante a explicarles cuáles son o algunos de los criterios en donde principalmente les levantan hallazgos a las organizaciones. Uno de esos es las auditorías a los socios comerciales y a veces es complicadísimo, o sea, si no hicieron las auditorías en todo el año, hacer las auditorías de los socios comerciales en 20 días es una labor titánica, ¿no? Entonces, para que lo vayan poniendo ahí también en consideración y pues bueno, también incluso como parte de su análisis de contexto y su análisis de riesgos cuando estén llevando a cabo esto dentro de su organización. Entonces, pues bueno, ¿cuáles son las causales de inicio de procedimiento de cancelación? Pues bueno, desde no subsanar los requerimientos, ¿sí? Derivados de una auditoría de validación. No acreditar infraestructura, esto se refiere a la infraestructura de la organización en dos vías, ¿sí? Para cumplir con su programa IMEX, ¿sí? Si es que cuentan con una certificación IMEX o una certificación IVAIEPS. Y la otra, sí, la infraestructura de seguridad que también va relacionada con los criterios de seguridad del perfil de seguridad. También, pues bueno, que se deje de cumplir con el perfil de seguridad OEA. También aquí, pues nos habla de no llevar el sistema de control de inventarios automatizado, que si bien esto está relacionado más a la certificación IVAIEPS, pues también en el requisito de gestión aduanera de OEA, pues bueno, también se relaciona a estas cuestiones. Y efectivamente, si no llevamos un sistema de control de inventarios automatizado para el cumplimiento de nuestro anexo 24, pues bueno, eso también puede ser una causal de cancelación de la certificación, ¿no? La otra es presentar documentación o información falsa o alterada. Entonces, esto incluso hasta tiene que ver con el cumplimiento de los requisitos generales. Y aquí va desde contratos, ¿sí? Por ejemplo, donde hemos tenido un problema con algunas organizaciones que no pueden incluso llegar a aspirar a la certificación, es el demostrar legal uso y goce del suelo. Entonces ahí, digo, como tenemos que presentar evidencia de catastro, de contratos, los contratos tienen que tener cierta vigencia, tienen que estar firmados por los representantes legales. Entonces, pues bueno, desde ahí vamos viendo la complejidad también del programa, ¿no? También que el SAT interponga una querella o denuncia, ¿sí? Y si hablamos de los socios comerciales, como los agentes aduanales o los recintos fiscalizados, pues también haber perdido su autorización, ¿no? Y pues la otra, pues bueno, también no ser localizado en el domicilio fiscal, que al final del día, pues bueno, es también, luego en estas empresas que no son localizadas son las que las meten ahí en la lista negra del SAT, ¿no? Lo que conocemos como los CEFOS. ¿Cuáles pueden ser algunos consejos útiles? Revisar constantemente el buzón tributario, cambiar los contactos si es que la persona que estaba como contacto ya no está. Entonces, eso es bien importante porque otra vez todas las notificaciones de la autoridad van a llegar a través de buzón tributario, ¿sí? También revisar el BUSEM. También no olvidar registrar los domicilios vinculados con el programa de exportación. Créanmelo, hoy el SAT nos tiene, nos puede dar seguimiento por todos lados y esto es a través de la carta aporte. Entonces, al SAT no le podemos esconder que tenemos almacenes externos porque a través de la carta aporte se van a dar cuenta que tenemos almacenes externos. Entonces, esto es bien importante también el registrar los domicilios vinculados al programa de exportación, ¿no? También que nuestra área contable no vaya a omitir la presentación de las declaraciones fiscales, revisar la vigencia de los contratos, y como les decía, ya sea el de maquila, el de inmueble, el de subcontratadora, etcétera. Y también si vamos a presentar información, asegurarnos de que la información, ¿sí? No esté alterada o no sea documentación falsa. Y nuevamente, pues bueno, mantener actualizado nuestro anexo 24. También aquí, ¿cuáles son las consecuencias del incumplimiento? Pues bueno, si nos inician un inicio de cancelación, pues bueno, nos van a suspender los beneficios del registro de esquemas de certificación, del registro en el esquema de certificación de empresas. Y pues bueno, van dos vías, ¿no? Ya puede ser que nos suspendan la certificación IVAIEPS. Y aquí no es que si perdemos OEA en automático nos suspendan la certificación IVAIEPS, o si perdemos IVAIEPS en automático nos suspenden la OEA, pero pues sí hay algunos requisitos que ambas certificaciones deben de cumplir. Entonces, el ejemplo claro es el cumplimiento del anexo 24. Si fallamos en el cumplimiento del anexo 24, pues prácticamente vamos a perder las dos, ¿no? Ahora, si estamos hablando de la certificación IVAIEPS, si entramos en un proceso de cancelación, en la certificación IVAIEPS no podemos volver a aplicar hasta pasados 2 años. En la OEA ya lo dijimos, sí, si entramos en un proceso de cancelación, no podríamos volver a aplicar a la certificación hasta pasados 5 años, pero ya vimos que no nada más van a ser 5 años, o sea, van a ser los 5 años más el tiempo que nos lleve volver a obtener la certificación, ¿no? Y si hablamos de lo que son los socios comerciales, como lo que son transportistas, agentes aduanales, recintos fiscalizados y los demás socios comerciales, también si entran en un proceso de cancelación, no podrían volver a aplicar a la certificación hasta pasados 2 años. También, si estamos hablando de lo que son los EA, es decir, las empresas de manufactura,
Pues bueno, si se resuelve la cancelación, van a tener un plazo de 60 días para dar el destino de las mercancías sin el pago de IVA y EPS. Pasados los 60 días, sí, si no se devuelven esas mercancías, pues se tendrá que hacer el pago del IVA y EPS de esas mercancías, ¿no? Recordemos que hoy por hoy también uno de los beneficios del OEA fue el que le quitaron a la certificación IOIEPS por allá a finales del 2021. Recordemos que la certificación IOIEPS tenía hasta 24 beneficios aproximadamente. Le dejaron los cinco principales. El principal sigue siendo el crédito fiscal a las importaciones temporales, pero el otro que se lo pasaron a la OEA, pues es la estancia de las mercancías hasta por 36 meses en el territorio, ¿no? Y pues bueno, también van a persistir las obligaciones del sistema de control de cuentas, créditos y garantías. Entonces, nada más para que lo tengan claro, pues bueno, también aquí está el sustento legal. Ahí, como les decía, uno de los beneficios de OEA, pues bueno, es uno de los atractivos también para las empresas, pues es la estancia de las mercancías hasta 36 meses. Los beneficios de la certificación están establecidos en la regla 7.3.3. Y pues bueno, aquí es donde les decía, en la regla 7.2.8 donde nos dice que si nos cancelan la certificación, pues obviamente tendremos que hacer este cambio de las mercancías, ¿no? Este cambio de régimen o el pago de impuestos correspondiente. También, pues bueno, esta es parte de lo que les decía. Si hablamos de los OEA, las causales de cancelación están establecidas en la regla 7.2.5 y como lo comentábamos, si nos cancelan la certificación, pues bueno, son muy claros que no podemos volver a aplicar a la misma hasta pasados 5 años. Y si Aquí, Ramiro. hablamos, ajá, Perdóname, Brenda. Brenda nos está preguntando dónde podemos revisar quiénes son los contactos para OEA y cómo podemos actualizarlos. Brenda, cuando nosotros hacemos el registro inicial o las actualizaciones continuas, existen los formatos en donde nosotros declaramos específicamente los contactos, en donde dices nombre, correo, teléfono. Aquí el tip, por favor, que nosotros les damos es que el correo no sea un correo personal, sea un correo institucional en donde puedan entrar cualquiera de las personas. Como Ramiro comentaba, normalmente pues una persona puede existir la rotación en las organizaciones y ese correo ya no está habilitado. Entonces lo puedes consultar en los registros que has hecho hacia la autoridad, en los formatos, en los escritos que has entregado o directamente en el portal. Y tienes oportunidad de actualizarlos cada que hay una actualización de perfil. Acuérdate que cada año también tenemos esa obligación a partir de este cambio que hubo en 2023. Independientemente de eso, todos tenemos que actualizarnos. Entonces, en esas actualizaciones es donde uno aprovecha, además de decir los cambios que hay en el perfil de seguridad, puedes aprovechar y notificar cambios en esos contactos. Ahora, si hablamos del buzón tributario, el buzón tributario se actualiza a través del portal del SAT. Simplemente para esto, pues obviamente vamos a necesitar la llave de ser y el certificado key, sí, es decir, las contraseñas para poder accesar las mismas que necesitamos para poder accesar a Busem. Y el Y si trámite es para formato actualizar, B13. ajá, no, y el trámite para actualizar el buzón tributario, ese se puede hacer totalmente en línea. O sea, ¿sí? Entonces, porque otra vez, a través de buzón tributario es donde nos van a llegar todas las notificaciones, ¿de acuerdo? Además, también hay que asegurarnos, ¿sí? De que en el momento que hagamos el trámite quede como validado y verificado, porque si no lo concluimos, pues no nos van a estar llegando también las notificaciones, ¿no? Entonces, siguiendo con esto, pues bueno, decíamos, a los socios comerciales, transportistas, agentes aduanales, si les suspenden la certificación, ellos no pueden volver a aplicar hasta pasados dos años. Ahora también aquí, digo, hay que verlo también desde la perspectiva de negocio de las empresas. Hoy vemos que las organizaciones se adhieren a la certificación OEA porque algunos de sus clientes les están pidiendo esta certificación. Entonces, perder la certificación, perdón, los puede llevar incluso también posiblemente a perder algunos de sus clientes. Entonces, esto es algo que también lo tienen que analizar desde el análisis de riesgo, ¿sí? En la cuestión de los impactos. O sea, el perder una certificación, qué es el impacto que le puede generar a la organización? Más allá de la pérdida de los beneficios fiscales, pues ya lo dijimos, algunas organizaciones incluso los puede llevar a la pérdida propiamente de clientes, ¿no? Veámoslo en las armadoras. Hoy por hoy las armadoras le están pidiendo a sus socios comerciales que tengan esa certificación. De hecho, si lo pongo en el contexto de Ford, Ford también tiene una certificación de seguridad en la cadena de suministros donde les pide estas certificaciones. Si no tienen estas certificaciones, ni siquiera alcanzan la puntuación para ser proveedor de ellos, ¿no? Pues para que también lo vayan viendo desde esta perspectiva.
Entonces, pues bueno, aquí también están las reglas generales donde están establecidas estas cuestiones para que también ahí lo puedan identificar fácilmente. Y pues bueno, también aquí, otra de las cuestiones es que también tenemos los arreglos de reconocimiento mutuo. Eso también es importante que lo sepan. Digo, y se reconocen para lo bueno. ¿Qué quiere decir esto? ¿Sí? Si nosotros recibimos una visita de validación por parte de CBP, es decir, que vienen y nos hacen la visita en las instalaciones, las virtuales no las está tomando en cuenta OEA, las que está tomando son las presenciales. Entonces, podemos presentar esta visita de validación de CityPat a OEA. Si esto fue en los últimos 3 años, sí, nos la van a hacer válida. Ojo, también aquí tenemos una diferenciación entre OEA y CityPat, ¿sí? CityPad podemos tener 5 plantas, perdón, podemos tener 5 plantas dadas de alta bajo la misma razón social en el país. Y si hablamos de CityPad, las 5 plantas las podemos certificar por separado. Para CityPad no hay tema con esa cuestión. O es diferente, recordemos que ahora certifica por razón social. Y entonces, si esta razón social tiene 5 plantas en el país y vinieron a visitar una por parte del CBP, entonces ya te va a decir, ok, excelente, a esa no te voy a ir a visitar, pero te puede visitar cualquiera de las otras que estén dadas de alta en tu razón social, ¿no? Vamos para que la tengamos también, claro. Pero aquí también a lo que quiero llegar es que, Aquí también les puedo complementar en el Inter que cuando tenemos el informe de validación corresponde a o a la instalación que haya ido la parte de CityPad. Entonces, en ese sentido, recuerde que cuando nosotros hacemos el registro AVEA, se tienen que registrar tantos perfiles como instalaciones de comercio exterior. Entonces, en la instalación en donde se reciba esa validación es donde no tendremos que registrar todo el perfil. Podremos, si tenemos 4 instalaciones y CBP nos validó una, estamos teniendo menos una obligación, no de cumplimiento, sino de registro en portal de lo que es el perfil. En este caso, si tú eres una organización con una sola razón social y ya fue verificada por CityPad, entonces en automático prácticamente registras todo lo que corresponde a requisitos generales y legales iniciales y el perfil de seguridad ya no lo registras porque estás registrando en esa solicitud el informe que ya te entregó CityPad que tiene que estar en inglés y en español. correcto, gracias María. Y entonces eso es para lo bueno, pero también se reconocen para lo malo. Ya hemos tenido la experiencia, tuvimos un caso con una empresa, sí, a ellos le cancelaron la certificación OEA porque tenía 3 plantas en el país, una de las plantas no cumplió con el perfil de seguridad, entonces pues obviamente toda la razón social entra en proceso de cancelación. Entonces ellos estaban generando inversión de una planta nueva que estaba dentro de esa misma razón social, entonces les entraron en el proceso de cancelación por OEA. Entonces, ellos quisieron buscar la certificación a través de CityPad y CityPad les dijo no. ¿Por qué? Porque te cancelaron la certificación OEA. Entonces también aquí, ese es otro de los riesgos que podemos correr. Hoy por hoy, tanto OEA como CityPad se están comunicando, como les digo, se comunican para lo bueno, pero también si llegamos a entrar en un proceso de cancelación de OEA y estamos certificados también CityPad, pues bueno, también pudiéramos correr el riesgo de que CityPad también nos cancele la certificación, ¿de acuerdo? Entonces, aquí lo vemos desde las dos vías, ¿no? Lo de los arreglos de reconocimiento mutuo está establecido en las reglas generales de comercio exterior, ¿sí? Y miren, también aquí, también señalé subrayé este cuadrito que tenemos aquí abajo, porque esto también es importante. Entonces, aquí nos dice que las empresas deberán permitir la inspección de la autoridad cuando ésta lo requiera en las instalaciones de la misma y, en su caso, la inspección a las instalaciones de los socios comerciales que participen en su cadena de suministros. Entonces, aquí incluso la autoridad ya nos está hablando de que puede ser que no nada más te visite a ti, sino también que pueda visitar a tus socios comerciales para asegurarse de que tus socios comerciales también estén cumpliendo con los requisitos de seguridad, ¿no? Pues bueno, también ahí quería hacer esa anotación y por eso lo está poniendo aquí sombreado. Pero otra vez, todo esto está establecido en las reglas generales de comercio exterior, entonces simplemente para que ustedes entiendan que no nos estamos inventando nada, ¿no? Y la otra, pues bueno, también en CityPad también está publicado todo esto relacionado a los arreglos de reconocimiento mutuo, donde trabaja de manera muy similar. También CityPad te dice, si tú ya recibiste una visita de validación por parte de OEA, mándame tu informe de validación de OEA
y yo si tú estás hoy en el estatus de empresa certificada. Empresa certificada es, nos certificaron documentalmente hablando, por decirlo de esa forma, porque no hemos recibido una visita. Entonces, si nosotros le entregamos al CBP nuestra visita de validación, pues ya la toman como válida y nos suben en nuestra certificación de certificada a empresa validada. Recordemos que en CityPad tenemos esos dos niveles de certificación en México, ¿de acuerdo? Y bueno, vamos ahora a otra cuestión. Y les dije que les iba también a hablar en cuestiones de la certificación IOIE, porque es algo que tenemos que tomar en consideración. Y les digo, al final del día, la certificación IOIEPS y la OEA, digo, van de la mano. Hay algunos requisitos en donde pues, finalmente las dos certificaciones las tienen que cumplir. Entonces, por eso es bien importante que también tengamos mucho cuidado con nuestra certificación IOIEPS, porque tenemos una situación política económica, digámoslo así, ¿no? El mismo perfil nos dice, tienes que hacer un análisis de contexto, ¿sí? Tomando en cuenta los factores políticos, económicos, sociales. Pues aquí les voy a dar algo que deberíamos de tomar en cuenta desde los factores políticos y económicos. Digo, no sé si ustedes ubiquen por ahí quién es Raquel Buenrostro. Hoy es nuestra secretaria de Economía. Les voy a hacer un poquito de recap. Ella estaba como jefa del SAT. Entonces, en el 2021 por ahí ella estaba sacando, bueno, salió la noticia de que querían quitarle los beneficios fiscales a las automotrices principalmente. Entonces, como en realidad era complicado, digámoslo así, quitarle los beneficios de un día para otro, qué es lo que están haciendo? Sí, pues bueno, hoy tenemos estos resultados, sí, con las empresas certificadas IVAYEPS. El año le retiraron a más de 500 empresas la certificación IVAYEPS. Entonces, esto viene de una estrategia de recaudación fiscal que trae el gobierno muy, muy agresiva. Entonces, hoy por hoy algo de lo que les quiero dejar con eso es que tenemos que empezar a poner mucho cuidado, ¿sí? En nuestra certificación IVAYEPS, en nuestra certificación OEA, en el cumplimiento, porque se van a agarrar de cualquier cosa para retirarnos las certificaciones, ¿sí? Todo esto, como les digo, tiene un trasfondo de recaudación fiscal que está buscando el gobierno. Aquí si lo vemos, pues bueno, dentro de los incumplidos, como ellos les llaman, se encuentran 50 grandes contribuyentes, o sea, a 50 grandes empresas del país les quitaron la certificación IVAYEPS. Entonces, vayámoslo viendo que hoy por hoy, pues bueno, este es el contexto político económico de nuestro país, ¿no? Y por Raquel Buenrostro, pues bueno, también hoy está como secretaria de Economía, ¿sí? A ver si lo tengo por aquí. Bueno, está como secretaria de Economía, ¿y qué está sucediendo? Pues bueno, finalmente la Secretaría de Economía es quien está otorgando las certificaciones IMEX. Y otra vez aquí hay que tener en consideración esto porque la certificación IMEX, si la perdemos, entonces, esa sí nos afecta a las dos. Perdemos la certificación IVA-IEPS y perdemos la certificación OEA. Y pues bueno, también aquí dentro de todas estas cuestiones, pues también tenemos que tener en consideración lo que está sucediendo hoy con la NAM. Entonces, también hoy se declaró inconstitucional la NAM, entonces ahorita también esto nos está generando algo de incertidumbre en las aduanas. Y pues también estamos viendo que, pues bueno, incluso hasta los beneficios propiamente que se supondría que nos tendría que estar dando las certificaciones, en algunos casos incluso no se están respetando, ¿no? Aquí es lo que les quería comentar. Como les decía, en la regla 7.2.5, que es donde nos habla de las causales de cancelación, pues bueno, aquí también en sombreado es donde les tengo, ¿no? Dice, en cualquier caso, si la Secretaría de Economía, la Secretaría de Economía determina la cancelación del programa IMEX, el registro en el esquema de certificación de empresas será cancelado de conformidad con la presente regla. Entonces, también nos habla de la suspensión. En la suspensión nos dice que si nos suspenden el IMEX, pues nos suspenden también la certificación OEA, ¿no? Ahí nos dice que si se restablece el IMEX, pues bueno, podemos restablecer la certificación OEA. Pero cuando ya hablamos de que nos cancelen el IMEX, entonces aquí sí, otra vez algo que tenemos que tener en consideración, que si nos cancelan el IMEX, pues prácticamente también estamos perdiendo la certificación OEA. ¿De acuerdo? Entonces, esto es algo, otra vez, queríamos ponerlos un poquito en el contexto, ¿sí? ¿Qué es lo que estamos viviendo hoy con la certificación OEA, específicamente? Para que también, pues obviamente, ustedes lo vayan y tomando en consideración incluso dentro de su análisis de contexto, de su análisis de riesgos, ¿sí? Y también, no nada más para el cumplimiento, sino para que realmente el mismo análisis de riesgos nos permita que nuestro programa funcione de manera adecuada
Y pues incluso desde el perfil de seguridad también nos aseguremos que todo lo estemos cumpliendo, incluso hoy a los nuevos requisitos, porque ya también lo estamos viendo venir, ¿no? O sea, cualquier incumplimiento que hoy tengamos a los requisitos va a derivar en hallazgos. Y recordemos que en una visita de evaluación como empresa certificada, si tenemos hallazgos, únicamente vamos a tener 20 días hábiles para subsanarlos, ¿de acuerdo? Ahora sí vamos a entrar en materia de lo que son las responsabilidades del Comité de Seguridad y del punto de contacto en esta actualización del perfil OEA. Y si quieres aquí te cedo la palabra, Mari. Gracias, Ramiro. Efectivamente, ahora estos son cambios. Esto que nosotros les presentamos agosto de 2023 se emite. No es algo que las organizaciones estuvieran cumpliendo. Bueno, algunas ya tenían algunos avances al respecto, sin embargo, se vuelve obligación a partir del 2023. Como mencionamos, al día de hoy es 25, se vence el plazo para entregar la parte de las notificaciones. Sin embargo, nosotros hemos querido organizar esta plática para que independientemente de lo que ya hayan actualizado o vayan a actualizar en sus organizaciones, podamos revisar un poquito el trasfondo, cuál es, en qué me sirve, en qué me ayuda, cómo es que yo pudiera llevar a cabo estas responsabilidades del comité. La primera viene, les hemos puesto aquí el fundamento específico. Hoy hemos querido ser muy claros en los temas que todo tiene un sustento. Entonces, lo que ustedes ven aquí es el perfil. Específicamente, el primer estándar es de donde nace la formalidad de un nuevo requisito, que es la formación de un comité de seguridad OEA. Aquí lo que nos dice es que la alta dirección, ya vamos a ponernos en la práctica, la alta dirección es quien va a dirigir el programa OEA en las organizaciones, pero no lo va a hacer de manera directa, lo va a hacer a través de un comité de seguridad. Su responsabilidad de la alta dirección es designar a ese comité, elegir a las personas, y a mí me gusta decirles los agentes de cambio que van a ayudar a que el OEA sea una realidad en nuestras organizaciones. Entonces, primera obligación, designar al comité. Es un comité que integra a un equipo multidisciplinario de las áreas relevantes para OEA. No vayamos a pensar que únicamente es comercio exterior, quien tiene que ver con las reglas generales. No, son departamentos específicos, como puede ser recursos humanos, sistemas, TI, la parte de almacén, de logística, dependiendo del tipo de organización que nosotros estemos hablando, seguridad patrimonial, obviamente. Todas estas áreas debemos de encontrar a un agente de cambio, a una persona responsable. Normalmente es una persona de un nivel gerencial que pueda tomar decisiones. Si no es gerencial, lo que se requiere es que tenga ese poder de acción, ese poder de gestión dentro de la organización para crear el comité. Y dentro de ese comité va a haber un líder o coordinador. Y es donde entra nuestra segunda figura, donde ya nos estamos homogenizando con CityPad. Igual, en CityPad ya se llamaba así, POC, punto de contacto, y en este caso también es un punto de contacto para el programa operador económico autorizado. ¿Puede ser más de una persona? Sí. Pueden ser varias. En caso de que tu organización sea grande, tenga muchas plantas, pues una sola persona no puede cargar con esa responsabilidad si no se requiere, ¿no? Entonces puedes tener varias personas como POC y estos dos figuras tienen responsabilidades nuevas y específicas. Esa es la parte que tenemos que revisar. Entendamos que esto viene de un estándar, de que es necesario planear como ciclo Deming dentro de OEA, planear OEA, y para empezar a planear viene la delegación de la responsabilidad, ¿no? La formación de dos elementos, equipo multidisciplinario y punto de contacto. ¿Cuáles son sus obligaciones? ¿Cómo podría yo? ¿Qué hago dentro de mi organización para formar esa parte? Normalmente las empresas dicen, bueno, pues yo hago mi PowerPoint en donde yo hago mi organigrama de OEA y ya estoy listo. Pero nosotros les decimos, ¿qué crees? No es así. No es así porque cuando tú tienes una diapositiva de PowerPoint en donde dice Ramiro es responsable de esto, Mari Carmen es responsable de esto, no es suficiente para generar el cambio de lo que nosotros les hablamos. Entonces, empiezan nuestros tips aquí en 3PP. Nuestro primer tips es crear un acta, hacerlo formal.
Si nosotros ya tenemos sistemas de gestión y estamos trabajando de manera integral, hay otro elemento que se llama descripción de puesto, pero si no, no lo necesitas. Lo más importante es que tú tengas un acta de formación en donde la persona a la que se le designa, uno, sepa claro sus nuevas responsabilidades, dos, las acepte, tres, las asuma, cuatro, rinda cuentas al respecto. Entonces, aquí nosotros les presentamos un ejemplo de cómo pudiera ser una acta de formación. Primero me voy a ir a formar el equipo, después vamos viendo qué es lo que tiene que hacer ese equipo. Este es un ejemplo que nosotros tenemos, es un acta en donde dice, yo como director general de esta empresa designo a estas cinco personas, seis personas, para que sean mi comité. Eh, Aquí los 5 puntos son importantes. Dentro de todo el perfil, la nueva versión del perfil, hay 5 macro, y repito macro porque hay todavía muchas pequeñas, responsabilidades del comité. Entonces, ese comité, la primera y más importante de todas, es la de identificar, analizar y mitigar. Si nosotros hablamos de esas tres palabras, prácticamente es el proceso completo de gestión de riesgos. Entonces, es realizar. En ese sentido, muchas veces hablamos de que participe en la gestión. Tendría que hacerlo. Tendría que hacer ese análisis de riesgos dentro de dos elementos: la cadena de suministro de tu organización y las instalaciones. Si estamos hablando que tú tienes 3 instalaciones, pues tendrías que incluir a las personas de las tres instalaciones en ese comité. Puedes hacer un comité por planta, puedes hacer un comité por empresa, siempre y cuando no se te olvide que involucres a todos los que debas de involucrar. Primera responsabilidad hacia riesgos, y ahorita Ramiro nos va a hablar mucho más en detalle de ese elemento. Segunda responsabilidad viene en que son los responsables de la ejecución, de crear esos procedimientos que vamos a tener para OEA, de crear esas medidas o esos controles de seguridad. Es decir, el SAT nos dice, aquí tienes tu requerimiento, tu norma, tu perfil, ahora dime cómo lo vas a hacer. Esa segunda responsabilidad es del comité. Ir pensando cómo en mi organización puedo cumplir cada uno de esos elementos. Normalmente en México los cumplimos pues haciendo mi procedimiento, diciendo que tal persona va a hacer esto y lo va a registrar en este formato. Esa es la segunda tarea del comité. Es decir, si tenemos un pastel, ya lo partimos en rebanadas y a cada quien le decimos, esto es lo que a ti te va a corresponder, este es tu pedazo de requisitos, empieza a desarrollar cómo es que lo vamos a cumplir dentro de la organización. Y esto con el único fin de garantizar la seguridad. Esa es la parte importante, garantizar la seguridad tanto en la cadena como en las instalaciones. Cuando hablamos de cadena, es que nos vamos a extender a todos los socios comerciales que están involucrados en ese punto. El tercero macro es capacitar, implementar, cumplir y hacer cumplir esos procedimientos. El punto dos es, eres el gestor, eres el agente de cambio, empiezas a definir. Y el punto tres, ayúdame a que esto suceda día a día. Eres el que vas a gestionar esa parte dentro de los procedimientos. Punto cuatro, y para rematar todavía nos da una obligación de auditar el cumplimiento interno. Es decir, tengo que hacer las auditorías internas como comité y debo de proponer revisar de manera interna y a mis socios comerciales. Todos estos temas ahorita los vamos a ir revisando en detalle. Por último, identificar las áreas de oportunidad y proponer acciones de mejora. Como ustedes ven, el comité de seguridad es base, es clave para la implementación de un OEA. Es por eso que nosotros quisimos organizar la charla del día de hoy, porque es el factor decisivo para que tu programa OEA se implemente de manera sistemática. A mí me gusta mucho esa palabra. Y todos estos causales de cancelación que Ramiro nos acaba de hablar, ¿cómo los evito? Pues cumpliendo de manera sistemática. Y cumpliendo de manera sistemática tiene que ver que a partir de un comité de OEA comprometido y participativo, puedes evitarte todas estas cuestiones de causales de cancelación. Son 5 grandes macros. Esas son en conjunto, en equipo, estamos todos trabajando para eso. Y también tenemos que dejar claro quién es la persona o las personas. Ahí sí, nombre y apellido, ¿eh? Nombre y puesto de quien vaya a ser designado como punto de contacto. Este punto de contacto tiene todavía más responsabilidad. Es el gran coordinador del comité
y del programa OEA dentro de las organizaciones. En esta situación lo obliga a que ese punto de contacto sea el mayor conocedor. Él se sabe, sueña, vive y come OEA, sabe todos los requisitos del programa OEA, coordina que se implementen dentro de la organización y además va a responder a un especialista. Por ahí ya teníamos una duda de cómo sé quién es mi especialista. Van a empezar a otorgarlos. Recuerden que este es un cambio, apenas está la autoridad asignando estos elementos. Entonces, dentro de esta actualización, tú ya notificaste, tendrías que haber entregado un documento como esto muy formal, una evidencia de que ya hiciste tu comité de OEA. Tienes que decirle, además, tal persona es mi punto de contacto y entonces va a empezar a ver esa conexión. Ya nos van a asignar un especialista también de OEA, así como lo tenemos ya en CityPad, en donde podamos comunicarnos a través de correo y podamos notificarles cualquier situación. Va a empezar a suceder en OEA. Eso cuando tú notifiques quién es tu POC. Por último, la recomendación es que haya firmas de aceptación. El PowerPoint, yo les decía, no nos encanta porque el PowerPoint se quedó ahí guardadito, nadie lo conoció y bueno, cumplía perfectamente documental, pero no en la práctica. Entonces, la idea es dárselos a firmar a las personas y que ellas estén conscientes de la aceptación de estas responsabilidades. Entonces, el primer cambio, lo primero que tenemos que hacer apenas estándar uno y no hemos ido a los subestándares, es crear nuestro comité y definir nuestros o nuestro punto de contacto. Estas son las macro responsabilidades y pues ahorita adelante vamos a revisar una por una. Entonces, pues la primera es riesgos y aquí Ramiro, ayúdanos en ese tema. Gracias, Mari. Sí, y me voy a regresar nuevamente aquí a lo que es el perfil, porque también aquí está el primer, en el 1.1, en el análisis de riesgos, es donde estamos encontrando precisamente la primera responsabilidad del comité de seguridad, ¿no? Entonces nos dice aquí, lo vemos en amarillo, dice, es importante señalar que el comité de seguridad de la compañía debe de participar en la elaboración y actualización del análisis de riesgos, así como en el mantenimiento del programa del operador económico autorizado. Y déjenme decirles, llevar a cabo un buen análisis de riesgos en la organización nos permite tener bien afinado nuestro programa, o hablando del perfil de seguridad, ¿no? Ahora, en las experiencias que les puedo contar, tuvimos la oportunidad de trabajar ahí con algunos de nuestros clientes donde nos contrataron para llevar a cabo el análisis de riesgos. Y en realidad también, digo, este lo hemos ido mejorando. De hecho, vamos como en la versión 5.0, ¿sí? Porque cada vez hemos ido buscando que sea más sencillo de entender, que sea más fácil de entender para quienes lo operan. Pero pues, bueno, cuando nos contrataban para llevar a cabo el análisis de riesgos, posiblemente les entregábamos una matriz que está blindada contra requerimientos por parte de la autoridad. O sea, la matriz cumple al 100% con todo lo que nos pide el perfil, con todo lo que nos pide la norma ISO 31000, la norma ISO 31010, la norma ISO 28000. Pero ¿qué sucedía en la auditoría de validación? Que el auditor del SAT le preguntaba a quien estuviera auditando, que en este caso podemos ver que no va a auditar nada más al punto de contacto, hoy puede auditar a cualquiera que que forme parte del comité de seguridad, y cualquiera del comité de seguridad tiene que tener la posibilidad de explicarle la matriz de riesgos. ¿Qué sucedía? Que no se la sabían explicar. O sea, la matriz estaba perfecta, la matriz cumplía con todo, pero como nadie se la sabía explicar, ahí venía el hallazgo de cumplimiento por parte de la autoridad, ¿no? Entonces, hoy, ¿qué es lo que hemos hecho? Hemos rediseñado nuestro servicio de análisis de riesgos, donde ya no les hacemos el análisis de riesgos. Prácticamente trabajamos en un taller con el comité de seguridad. Entonces, con el comité de seguridad nos vamos de la mano con ellos. Una, desde que entiendan todo lo que son los requisitos del OEA, los principales hallazgos en las auditorías de validación, lo que son los nuevos requisitos, lo que se está integrando los nuevos requisitos. Entonces, desde ahí vamos entendiendo lo que son los controles que nos van a ayudar a repeler lo que son las vulnerabilidades, ¿no? Entonces vamos trabajando desde el análisis del contexto, ¿sí? O sea, prácticamente el ejercicio como lo hicimos, vamos explicando qué es lo que hay, pero vamos trabajando con el comité de seguridad en hacer ese análisis de contexto y hacemos algunos ejercicios muy prácticos y a través de herramientas tecnológicas que nos permiten ir dejando las evidencias para demostrarle a la autoridad que efectivamente ese comité de seguridad participó activamente en el análisis de riesgos. Entonces, seguimos trabajando en el taller. En el taller hacemos la matriz, de hecho, programamos la matriz al contexto de la organización, a las cadenas de suministro de la organización
y lo vamos trabajando con el comité de seguridad y al término del taller tenemos prácticamente una matriz terminada al 80%. Y digo el 80% porque se relaciona también con los resultados de auditoría. Entonces, todo resultado de auditoría o todo hallazgo de auditoría se refleja como vulnerabilidad en el análisis de riesgos. Entonces, mientras nosotros tengamos planes de acción abierto que no hayamos cerrado de nuestro plan de auditoría, van a seguirse reflejando como una vulnerabilidad, pero en el momento que se cierren todos los planes de acción derivados de nuestro proceso de auditoría, y puede ser del proceso de auditoría o puede ser del proceso de los simulacros o propiamente incluso de análisis de vulnerabilidades. Entonces cualquiera lo podemos identificar ahí. Entonces ya simplemente después lo que tiene que hacer el comité de seguridad es ir cambiando criterios, porque en realidad la matriz va a quedar totalmente construida a lo que es el propio contexto de su organización. Entonces, de esta forma hemos rediseñado ahora nuestro servicio de análisis de riesgos y de esa forma demostramos que el comité de seguridad participa. Adicional a esto, pues también reciben los reconocimientos de capacitación en análisis de riesgos. Entonces ya no nada más le vamos a demostrar a la autoridad con una minuta de que sí participaron, sino que realmente los hacemos participar en el análisis de riesgos y los dejamos preparados para que si le preguntan al de sistemas o al de seguridad o a la de compras o cualquiera que forme parte del comité de seguridad, puedan explicar la matriz y cómo funciona, ¿sí? Y cómo participaron incluso en ellos en el análisis de riesgos. Entonces, eso es lo que hemos evolucionado y pues sí, nosotros también, esa es la recomendación que les damos, ¿no? Hoy por hoy su comité de seguridad pues tiene que saberle al análisis de riesgos, porque al final del día en un proceso de auditoría, como les decimos, a cualquiera que forme parte del comité de seguridad puede ser que les expliquen la matriz y si no tienen el conocimiento muy seguramente va a venir un hallazgo de incumplimiento por ahí y otra vez lo tendremos que solventar en menos de 20 días hábiles, ¿no? Aquí hay que recordar que para que ese comité de seguridad pueda hacer su análisis de riesgos, tiene que seguir una metodología. No es la que decidan las organizaciones. Prácticamente tenemos que implementar una norma ISO completa para poder hacer un análisis de riesgos, que es la norma ISO 31000, en donde ya está un proceso específico de gestión. Se llama proceso de gestión porque va desde el paso cero hasta el paso final. Es todos estos elementos que Ramiro comenta que van dentro de nuestro servicio, que los fue platicando muy coloquial, pero es una secuencia lógica y ordenada de pasos que tenemos que seguir para hacer este análisis de contexto completo. Dentro de ese punto, por ahí vi una pregunta que cuál recomendábamos. De hecho, es una obligación utilizar la norma ISO 31. Por eso es esta cuestión, cuando tú tienes un comité y le hablas al responsable de compras o al responsable de recursos humanos y le dices, ponte a analizar con la ISO 31, nos va a decir, ¿what? ¿Por dónde empiezo, no? Entonces, estas son las cuestiones en donde nosotros podemos apoyarles con esa expertise en la metodología ISO 31, que termina siendo toda la norma ISO 31, nosotros se las entregamos en un archivo, que es justamente la matriz de riesgos. Cada uno de los pasos que la norma te va solicitando, vamos avanzando en este taller para que puedan ir desarrollando esta gestión completa de riesgos. Y específicamente en una parte del proceso de gestión de riesgos, que es la valoración, aquí hay una segunda norma que entra, que es la 31010, que nos da muchísimas técnicas para elegir cuál es la que mejor le aplica a mi organización. También otro tip, dentro de nuestra experiencia, la más sencilla, la más Completa, completa y más fácil de tropicalizar, se llama la matriz de probabilidad y consecuencia. Esa es la que podemos utilizar, pero si nosotros ya tenemos a MEF, pues podríamos utilizar a MEF siempre y cuando lo incluyamos en el proceso completo, porque eso de repente son los detalles. Cuando tú ya tienes un análisis de riesgos con una metodología particular, te tienes que asegurar que esa metodología te cumpla, pero con la ISO 31, que es la que cubre todas estas cuestiones. Y como son, la verdad, cuestiones muy técnicas, muy particulares, y de repente, si tú no eras del comité y a partir de hoy eres del comité, dices, o sea, ¿cómo cuándo me voy a hacer experto para mañana para poder hacer este análisis de riesgos, participar, aportar? Entonces, estas cuestiones son las de que ustedes no tienen que sufrir.
pueden marcarle a 3PP y nosotros podemos ayudarles con este taller en donde no se hace de manera independiente, no se hace en un escritorio y después se te entrega algo que no supiste ni por dónde o a lo mejor no se acomodaba a tu propio contexto, ni tampoco lo haces tú solo con todas las dudas que tengas de la norma. Es decir, trabajamos juntos para que puedas tener esa interacción, resolver esa duda y sobre todo lo que más nos interesa es que se te pueda entregar algo que tú puedas mantener vivo. Es decir, al día siguiente puedas poderlo actualizar, mejorar, adecuar a tus organizaciones, meter una instalación más, cambiar una cadena de suministro, todas estas cuestiones que en las organizaciones siempre es constante, lo único constante es nuestro cambio. Entonces, cada que una empresa haga estos cambios, tiene que volver a cambiar la matriz de riesgos. Por lo tanto, la primera obligación como comité es sesionar, es hacer nuestro análisis de riesgos con estas metodologías ISO 31, ISO 31010, matriz de probabilidad de consecuencia, que tendríamos que dejar listo de manera completa para poder ponerle palomita al primer punto de mi obligación como comité. De hecho, incluso, Mari, también ahí recordemos que el perfil también nos menciona otra norma, la ISO 28000. Y hace mención de la ISO 28000 porque con esto nos está diciendo que el análisis de riesgos debe estar enfocado a la seguridad en la cadena de suministros. Entonces, también aquí lo que hemos visto con AMEF y con HACCP, estas metodologías están más enfocadas a procesos productivos y entonces es complicado hacer el análisis de riesgos en cada una de las etapas de la cadena de suministro, porque en realidad ese es como lo tenemos que hacer. O sea, cuando vamos mapeando nuestras cadenas de suministro, ya sea de importación, exportación, en las diferentes modalidades, ¿sí? Si manejamos terrestre, marítimo, aéreo, ferroviario, el análisis de riesgos tiene que ser por cada una de las etapas, ¿sí? Es decir, tenemos que ir analizando los riesgos que son inherentes a cada una de las etapas de esa cadena de suministro. Entonces, pues también dependiendo de la operación, estamos hablando de que si tenemos organizaciones que manejan todas las modalidades de transporte, pues sí, nos acaba saliendo una matriz de riesgos con alrededor de 500 riesgos identificados. No es que sean muchos riesgos, sino que el mismo riesgo, ¿sí? Por ponerles un ejemplo, el riesgo de contaminación, ¿sí? Lo tenemos que analizar en la importación terrestre, en el cruce, en el tránsito, en la descarga, ¿sí? Entonces, si hablamos de exportación, ese mismo riesgo lo tenemos que analizar en la carga, en el tránsito, en la exportación, y así nos tenemos que ir con el marítimo, con el aéreo, con el ferroviario, ¿sí? Y entonces vamos a encontrar que el mismo riesgo, ¿sí? Está analizado en diferentes etapas de la cadena de suministro. ¿Y por qué cambia? Porque simplemente vamos a tener diferentes socios comerciales, ¿sí? Que van a participar en las diferentes cadenas de suministro, y con eso ya nos cambió el riesgo. Y Entonces, actores. así Quien lo es, resuelve contratando al transportista directo ya es diferente a quien lo resuelve contratando al forward. es Y correcto. entonces, todos estos elementos es lo que va cambiando, lo que tiene que hacer personalizada tu matriz de riesgos. Así es. Y pues bueno, ese es con el primer requisito, ¿no? El análisis de riesgos. Y pues bueno, ahí ya Mari nos daba algunos tips que precisamente pues todo este proceso, ¿no? De identificar, analizar y mitigar, pero prácticamente pues el proceso de gestión de riesgos nos lo marca la norma ISO 31000, que si se van ustedes al perfil y se van a la norma, prácticamente el perfil se trajo el proceso de gestión de riesgos y al perfil de seguridad de OEA. ¿De acuerdo? Vamos con el siguiente requisito, las auditorías internas. Adelante, Mari. Segunda, responsabilidad del comité es sumamente importante. Primero, recuerden que el comité se transformó y era analista de riesgos. Ahora se transforma y es auditor. Segunda transformación de ese comité. Ahora las auditorías internas, primero me voy a referir a esas, a las que hacemos dentro de la organización con personal de la organización. Ahora tu equipo auditor tiene que ser este comité. Entonces, por ahí vayan viendo porque de repente hasta son capacitaciones adicionales que una persona vaya necesitando, ¿no? También no le puedes decir a tu nuevo miembro del comité, mañana ponte a hacer una auditoría. Tiene que haber alguna formación interna, pero su nueva obligación es revisar. Pero dentro de lo marcado en amarillo, es importante resaltarles que el comité no solo va a llegar a hacer la auditoría, tiene que ayudar a programar, planear, planear también estas situaciones. ¿Cuándo, cómo, qué proceso, cada cuándo, una, dos al año, qué es lo que yo voy a revisar, qué instalación?
todas estas cuestiones es lo que yo primero tengo que hacer como comité, crear mi programa o calendario, dejar claro todo lo que va a suceder en 2024, qué día exacto vas a tener la auditoría, cómo la vas a tener. Y en esta cuestión es, tienes que involucrar todo lo relacionado a la cadena y a las instalaciones. Es la parte importante que tienes que revisar y mucho, muy importante es que el objetivo de la auditoría interna hecha por tu comité es una revisión profunda. Y cuando digo revisión profunda, no es que una auditoría OEA la puedas hacer en 3 horas. Ahí no alcanza a revisar ni uno, ni el primero de los estándares, ¿no? Entonces tienes que revisar cómo tu empresa cumple con el estándar, pero también tienes que revisar cómo tu empresa cumple con tus propios procedimientos, que eso va a ser la parte más importante. Si ya tenemos claro cómo cumplir con el estándar y ya lo dejé claro en un procedimiento, ahora me aseguro que ese procedimiento esté cumpliendo y estoy evitando las causales de cancelación. Entonces, esta nueva responsabilidad es que tu comité tenga esta segunda transformación, sea un auditor en ese sentido, tome los cursos, tenga la competencia, tenga la certificación necesaria para poder hacer esa auditoría interna y que te vaya generando, uno, que te deje claro en qué grado cumples. Dos, que identifiques claramente vulnerabilidades, porque como lo decía Ramiro, la matriz de riesgos no está completa si todas las hallazgos de auditoría no han sido trasladados como vulnerabilidades a ese análisis de riesgos. Entonces, son hermanos, uno no se termina si la otra no se ejecuta. Por lo tanto, tenemos que tener aquí muy, muy claro. Y un nuevo requisito es que ahora es documentada. Ahora sí, necesitamos tener todos los formatos que puedan evidenciar quién participó, porque acuérdense que es lo que nosotros tenemos que revisar, quién participó. Esos formatos, Ramiro aquí nos está ayudando a presentarlos. Tu programa de auditoría, tienes que tenerlo. Tu plan de auditoría para que diga quién auditó, a quién le audité, a qué hora le audité, todos esos detalles, cuál era mi objetivo, mi alcance de auditoría, mis criterios, que yo como auditor pueda ejecutar claramente mi auditoría y ahí vienen los checklists, ¿no? De todo lo que yo voy a revisar de OEA, determinar el cumplimiento, calificación, esto sí cumple, esto no cumple en base a la evidencia que yo pueda revisar. Una documentación de hallazgos que es sumamente importante. Para mí es el punto más importante. Puedes haber hecho todo el proceso, pero si tu hallazgo no queda perfectamente documentado, no le ayudas a tu organización. Entonces, necesitamos saber redactar esos hallazgos, saber clasificarlos, calificarlos, dejarlos en un informe, pero ahí no acaba tu tarea como auditor en este sentido. Tienes que levantar los hallazgos, tienes que darle seguimiento, la típica, la no conformidad, la acción correctiva, el seguimiento al cierre. Entonces, si todo esto ya les va sonando a otra norma, ISO 19011, que es la que nos puede ayudar a hacer este proceso. Si tú estás recientemente implementando EA, te recomiendo que utilices a esa referencia ISO 19011 para que puedas ejecutar tus auditorías. Pero también te puedo recomendar que certifiques a tus auditores, que los formes en ese sentido para que tú puedas garantizar que se va a desarrollar este trabajo de manera correcta. Aquí, Ramiro, no sé si quieres complementar algo. Y de hecho también hemos rediseñado nuestro servicio de auditorías también para ayudarlos en este cumplimiento también. Sabemos y somos conscientes de que ustedes no van a poder lograr que su comité de seguridad sean auditores de la noche a la mañana, ¿no? Necesitan tener la experiencia. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahora? Cuando nos contrata para el servicio de auditoría, ya no vamos y auditamos nosotros, o sea, auditamos en conjunto con el comité de seguridad. Pues el comité de seguridad a lo mejor no es el que hace las preguntas, pero tiene que estar ahí presente. Entonces está presente, ve cómo se lleva el proceso, ve cómo documentamos los hallazgos y ahí mismo prácticamente les estamos diciendo cuál es el plan de acción correctivo que se tiene que llevar a cabo. Incluso también ayudamos con toda esta documentación de los hallazgos y no nada más documentado como hallazgo, sino prácticamente en el hallazgo le estamos diciendo, y el plan de acción para solventar este hallazgo es ta, 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 ¿no? Lo que sí Por ahí hacemos es nos, que, ajá, que perdóname, nos dejamos, preguntaban ajá, que si nosotros podíamos apoyar en esta parte, pues nosotros tenemos un estándar de competencia para certificar auditores. Entonces, este estándar de competencia está formal, es una evidencia, es un certificado, no es un diploma, es un certificado que nosotros podemos emitir para cada uno de tus auditores, porque esta labor de auditor
no se crea un auditor de un martes para un miércoles, ¿verdad? Así es, y entonces también, digo, cuando hacemos todo el proceso, lo que hacemos es que nosotros no aparecemos en la foto, ¿no? O sea, 3PP es como el que estaba ahí de soporte, aunque les ayudemos a hacer todo este trabajo, pero en realidad, pues bueno, también generamos todas las evidencias, pero sí, o sea, sí buscamos que el Comité de Seguridad participe, ¿no? Es, porque no nos gusta tampoco andar falseando por ahí información, sino que se hagan las cosas, pero otra vez para que se hagan, que incluso, pues bueno, sus auditores también vayan tomando esta competencia, vayan aprendiendo cómo se hacen las auditorías. Pues también el estilo de auditoría que nosotros tenemos es de auditor consultor. O sea, vamos y no te decimos, tienes un incumplimiento, sino que ahí mismo explicamos, capacitamos, le decimos a la persona el por qué sí, el por qué no se está cumpliendo, sí, qué es lo que tiene que hacer para que se cumpla. Y entonces, pues bueno, ahí acaban aprendiendo tanto quien está acompañándonos como auditor interno y pues finalmente también el auditado, ¿no? Entonces, con esto, pues bueno, también estamos buscando ayudarles para cumplir este requisito de que, otra vez, hoy el Comité de Seguridad debe de participar activamente en las auditorías internas de la organización. Y como lo comentó bien Mari, esto es bien importante porque, otra vez, estos hallazgos de auditoría se tienen que reflejar en la matriz de riesgos, en los tratamientos del riesgo, y que al final del día cada una de estas representa una vulnerabilidad en los controles de seguridad del programa, que también eso ya también todo lo tenemos, la matriz lo hemos automatizado lo más posible, ¿sí? Para que también en el momento que tú digas, ya cerré mis hallazgos, simplemente ustedes van cambiando la información de unas casillas a otras, pero este es el parte del proceso. Decimos que la auditoría y el análisis de riesgos van junto con pegado, ¿no? No puedes llevar a cabo un análisis de riesgos completo si no has identificado tus vulnerabilidades, y las vulnerabilidades, una de las formas que tienes es a través de las auditorías y a través de los simulacros, que también hoy el programa OEA nos obliga a hacer simulacros de cualquiera de los que tengamos documentados en nuestros planes de contingencia. Y pues obviamente también a través de análisis de vulnerabilidades, que pues es muy similar a los simulacros propiamente, ¿no? que Vamos con por el siguiente. esencia, que por esencia la auditoría es tu mejor herramienta que puedes utilizar para implementar cualquier programa. Es tu autoevaluación en donde tú vas a confirmar si lo planeado se está ejecutando de manera correcta. Entonces, esta herramienta, esta otra función del auditor, ya no sé decirles cuál de todas es más importante, si análisis de riesgos, si hacer la auditoría, vean la importancia de este comité. Ese es el punto, la importancia del comité OEA que nosotros tenemos que revisar. Nada más voy a repetir, no conformidad es igual a vulnerabilidad. Vulnerabilidad tiene relación con el riesgo. Aumenta tu nivel de riesgo en las organizaciones. Ese es el ciclo virtuoso de OEA en este sentido. ISO 19011, directrices para la ejecución de auditorías, por ahí nos preguntaban, es la guía para poder formalizar tu proceso de auditoría de acuerdo a cómo estos nuevos tintes de OEA requieren que se vaya ejecutando. Nada más, Ramiro. Y ahora miren, si ya lo vemos desde otra perspectiva, ¿sí? Si vemos el análisis de riesgos y la auditoría no como un cumplimiento, ¿sí? Sino como lo que deben de ser, en realidad si los hacemos bien, esto es lo que nos va a permitir que nuestro programa OEA, hablando de las cuestiones de los controles de seguridad, funcionen como relojito, ¿sí? Por eso los mismos programas nos dicen, y debes de hacer esto por lo menos una vez al año. También, ¿cómo se va a dar cuenta la autoridad de que efectivamente hemos hecho un análisis de riesgos y lo hemos actualizado? Simplemente nos va a pedir la matriz del año pasado y la de y si está igual, se acabó. Desde ahí ya con eso se va a dar cuenta de que no hicimos análisis, ¿sí? Porque obviamente los hallazgos de auditoría no van a ser similares o no van a ser o no deberían ser iguales a los del año pasado. Tendría que haber una variación, ¿no? Entonces desde ahí es simplemente con esa información, es como el auditor del SAT se puede dar cuenta de si efectivamente estamos llevando a cabo este proceso tanto de auditoría como de análisis de riesgos. Vamos con el siguiente. Este también es bien ¿Cuál es importante más y este. emocionante? Miren, y de hecho cuando hablamos de cuáles son los principales requisitos en donde le levantan hallazgos a las organizaciones, es ese. El de análisis de riesgos, por lo general siempre le andan levantando no conformidades a las empresas por el incumplimiento del análisis de riesgos, por el incumplimiento en las auditorías internas. Y este es el que más trabajo le cuesta a las empresas, ¿sí? Es en el que más le levantan hallazgos
Y es el que les decíamos, si no tuviste una planeación a lo largo del año para hacer tus auditorías de todos tus socios comerciales, porque están hablando de la totalidad de los socios comerciales, pues nada más ten en consideración cuánto te va a costar llevar a cabo esas auditorías en 20 días hábiles cuando te levanten un requisito. Y si no lo logras solventar, pues ya sabemos también cuáles son las consecuencias de entrar en una cancelación de la certificación, ¿no? Entonces, te cedo la palabra, Mari. Efectivamente, crítico pudiera decirse también ese tema y viene a manos también del comité, del comité OEA. Aquí, si me ayudas a darle clic a la siguiente diapositiva, es más fácil platicarles el proceso. Lo primero es que tengas claro quiénes son tus socios comerciales críticos para la seguridad en cadena de suministro. Eso es importante, que tengas ese enfoque claro, que sea lo relacionado con la seguridad en cadena de suministro. Y pues otra vez, saco la matriz de riesgos porque uno de los primeros pasos era mapear tu cadena. Si no tienes tu cadena mapeada y no tienes claro quiénes son tus actores, el punto uno desde aquí ya no tienes claro. Tienes aquí que decir, este tipo de proveedor es crítico para que tampoco se venga el mundo encima en tu espalda, ¿no? Y entonces tengas que revisar al paquete completo de proveedores. No es así. Socio comercial se entiende como proveedor y como cliente cualquier entidad que tenga esta relación comercial con mi empresa y que a través de esta relación comercial pueda fluir mi proceso de comercio exterior. Por lo tanto, lo primero es qué tipo. Son forwarders, son transportistas, son los normales. Hay algunos directos por ahí, el estándar 4 ahora especifica muy claramente, nos ayuda mucho porque antes decía los socios comerciales. Y bueno, pues tú decidías, este no es socio comercial crítico, ¿no? Ahora el estándar 4 ya te hasta lo pone entre paréntesis y te enlista todos los que pueden ser tus socios comerciales. Es más fácil para ti porque puedes decir este sí, este no, este tipo sí, este tipo no. Hablemos que son los directos, los indirectos y los subcontratados para que tengas todo el paquete completo y puedas identificar cuáles son tus socios comerciales críticos. Ya que los tienes claros, los tipos, ahora sí le pones nombre y apellido. De transportistas tengo 25 y la lista empieza a crecer. Y de agentes aduanales tengo 18 y entonces ya voy creciendo y esta es mi cantidad de socios comerciales que yo tengo que manejar. Tienes que dejarles clarísimo cuáles son los requisitos generales de selección, lo que todo mundo pide aquí en México, el expediente de contratación, ¿no? Pero no solo eso, aquí hay que considerar que OEA nos pide que nosotros tengamos que pedirle los mismos requisitos de OEA a tu socio comercial, a tu proveedor o a tu cliente. Trasladamos obligaciones hacia allá, no completas, porque depende del tipo de servicio, de contexto que tenga cada uno de tus proveedores, que esa es una labor importante. ¿Cómo saber cuál requisito de OEA le pides a tu proveedor de limpieza? Pues tienes que hacer un análisis para decir de mis 11 estándares le aplica este y no todos los requisitos, solo el requisito, no sé, voy a decir 8.1, ¿no? Cosas así, es lo que tú tienes que hacer ese análisis para tener claro qué le vas a pedir a cada uno. No cometamos el error de pedirle certifícate OEA a todo el mundo, porque ni siquiera son elegibles. Entonces, eso es algo importante que tenemos que hacer. Ya que sabemos qué le vamos a pedir al socio comercial, ahora hago la comparación. ¿Qué quería? ¿Qué tiene? Contra esto voy a determinar el nivel de riesgo que está representando ese socio comercial en mi cadena de suministro. Y apenas entonces hablamos de auditorías, porque las auditorías se tienen que programar por criticidad y por nivel de riesgo. Es otra matriz en donde nosotros tenemos que decir, este es más crítico, este es más riesgoso en este sentido, y ahora sí vamos a hacer un programa en donde claro que te va a obligar a que tú audites primero a los de más alto riesgo. Todos los críticos sí, pero primero los de más alto riesgo. Y los vas a auditar primero y además más frecuente, porque te están generando alto riesgo. Y tú tienes que definir la frecuencia. O sea, no dice ahí cada cuándo tienes que estar auditando a los de alto riesgo. Él te dice que lo tienes que revisar, decidir los periodos y que tienes que estar haciendo esta revisión. Con eso haces tu programa, pero tú como comité es el que tienes que estar haciendo todos estos elementos y decir, si yo tengo 5 proveedores, pues esto es lo que voy a hacer. No es lo mismo tener los 5 proveedores a los 250 proveedores que tengo que auditar en el año. Y entonces tengo que organizarme para ver cómo voy a hacer esas auditorías, porque ¿quién creen que tiene que hacerlas?
De nuevo, el comité. El comité es el que tiene que hacer esas auditorías a los socios comerciales y es una parte muy crítica porque ahí ya no solo depende de ti. Si era complejo hacerte la auditoría interna donde tú sí tienes injerencia, se vuelve un poco más crítico hacérsela a un tercero, en donde de repente incluso no habla el mismo lenguaje OEA que tú. Tú ya lo tienes y estás trabajando en OEA y el socio comercial nada más era tu proveedor. Entonces, es un trabajo más crítico que tenemos que ir haciendo con ellos para poder tener una buena auditoría, porque aquí tenemos historias y historias de terror. Cuando de repente llega el cuestionario con el proveedor y entonces el proveedor empieza a decir, no me aplica, no me aplica, no me aplica, no me aplica. ¿Y qué significa esa auditoría al proveedor donde no le aplicó nada? Pero más bien era que no entendía la forma o la pregunta o la evidencia, porque recuerden también que la auditoría es basada en evidencia. Entonces, si te van a cuestionar, ¿por qué dijiste que el proveedor tenía el control y le dijiste conforme? ¿Por qué? Ah, pues porque me presentó esta evidencia. Ah, ok, es válido. Tenemos que sustentar ahora lo que vamos a decir en los informes de que si están cumpliendo o no. Y esa es una labor titánica, lo reconocemos. Hacer auditoría a un socio comercial creemos que es de las partes más difíciles de la implementación OEA, es razón por la cual la principal de los hallazgos anda ahí, porque no hay opción. Es el paquete completo, es el universo total, el que tendríamos que revisarlo, hacerle la auditoría y no solo hacerle la auditoría, sino que igual determinar sus no conformidades, pero tú estás en la obligación de definir con el proveedor los planes de acciones correctivas y además darle seguimiento a que efectivamente lo haga, porque si él no corrige nada, te está generando riesgo. Y entonces tú no estás haciendo nada para disminuir el riesgo. Con todo ese trabajo, si no llegas al punto 7, no tienes el éxito dentro de este proceso de las auditorías a los socios comerciales. Como ustedes pueden ver, es una parte muy crítica, muy importante y mucha labor para este comité. Creo que sí, la palabra casi imposible, creo que sí aplica, ¿no, Ramiro? En términos de poder hacerle la auditoría a todos estos proveedores y dedicarle el tiempo, porque el comité no fue contratado solo para ser comité, ¿verdad? Cada quien tiene sus propias responsabilidades y tiene que estar cumpliendo con su puesto normal. Entonces es por eso que nosotros aquí en 3PP hemos diseñado este servicio de acompañamiento. Antes nosotros hacíamos las auditorías, ya no las podemos hacer, las tiene que hacer el comité de seguridad, pero te acompañamos para que puedas hacer estas auditorías igual que no tengas que ser experto, porque ahora no solo tienes que auditar, si tú eres de manufactura, empresas de manufactura. Tienes que saber auditar a un agente aduanal. Tienes que saber auditar a un forwarder. Tienes que saber auditar al recolector de reciclaje. Y entonces tú dices, ¿y cómo le hago para cambiar mi perspectiva, mi conocimiento y adecuarme a cada una de esas auditorías? Es por eso que nosotros aquí te apoyamos en esta cuestión de acompañamiento muy particular, muy puntual. Tampoco es que sean las grandes auditorías que se hacen para todas las organizaciones. La grande es la interna, obviamente, pero son precisas y concisas para poder identificar su nivel de riesgo, confirmar su nivel de riesgo y demostrar el cumplimiento de este punto. Aquí no sé si quieras agregar algo, Ramiro. Y ahora, ¿cómo hemos diseñado este servicio? Ahora lo hacemos en espejos, ¿sí? Es decir, con su comité de seguridad, lo que sí trabajamos con el comité de seguridad es que nos apoye en la generación de las citas para las auditorías, con el socio comercial, porque también si nosotros le empezamos a escribir al socio comercial, el socio comercial no nos pela ni nos hace caso, ¿no? Entonces sí, andamos trabajando ahí en responsabilidades compartidas. Pero entonces sí, nos sentamos con quien forma parte del comité de seguridad de la organización. Nosotros llevamos la auditoría, con nuestro equipo, sí. Nosotros hacemos todo el trabajo, pesado, sí, porque al final del día, como bien lo comenta Mari, lleva un trabajito pesado, esto. También les explicamos cuál es el requisito, porque otra vez nos tenemos que poner en el lenguaje del que estamos auditando, porque si nos vamos muy técnicos, como dicen ahí, es que eso no me aplica, es que eso no lo entiendo, ¿no? Y por aquí incluso nos hacían una pregunta, oye, fui a auditar a uno de mis proveedores o maquila y no tiene nada, ¿qué voy a hacer? Lo tenemos que desarrollar, me dicen, es el único, lo tendremos que desarrollar. Digo, a lo mejor no le vamos a pedir que tenga el respaldo de 30 días en el CCTV, pero le vamos a decir, pues le vas a tener que invertir, ¿no? Y al final del día, también
les hacemos ver que esto va en su beneficio. O sea, digo, ellos también robustecerán su seguridad, robustecerán nuestra seguridad, pero ese es el seguimiento de los planes de acción. O sea, hoy ya también el SAT no nada más te va a aceptar que le entregues un informe de auditoría. Si te ve hallazgos en el informe de auditoría, te va a decir, ¿y los planes de acción? Y te aseguraste que lo cerraran. Y incluso por eso hacía énfasis en el parrafito que veíamos ahí arriba que dice, el SAT, ¿sí? Si le niegas la entrada al SAT, a tus instalaciones o si va a tus socios comerciales, porque hoy ya también lo están poniendo ahí, por algo está en las reglas generales de comercio exterior, entonces que no nos sorprenda que un día nos diga el SAT, voy a ir a auditar a uno de tus socios comerciales. Entonces hacia allá va esta cuestión. Y también lo hemos hecho a un costo que sea muy accesible para ustedes, porque también somos conscientes de que si estamos hablando de que son 250 auditorías, pues obviamente eso es una inversión importante en esta cuestión de las auditorías a los socios comerciales, ¿no? Vamos con el siguiente, Mari. Con el siguiente. El último, pero no menos importante. Entonces ahora sí te cedo la palabra, Mari. Capacitación, gracias. Otra responsabilidad del comité es que sea el gran coordinador de la capacitación en las organizaciones. Aquí nada más hay que enfocarnos a qué es la capacitación que requiere OEA. De repente muchas organizaciones nos dicen, sí, tengo mi programa de capacitación de competencias laborales. Eso no es aquí. Es el programa de capacitación que requiere OEA. ¿Y qué es lo que requiere OEA? Requiere concientización sobre amenazas. Esa es importantísima. ¿Cómo hacer que todo tu personal, dependiendo del departamento en donde esté ubicado, pueda identificar cuáles son las amenazas de seguridad? ¿Y cómo las va a identificar si ni siquiera, por ejemplo, sabe el procedimiento para realizarlo, ¿no? Entonces, se trata de que capacites a tu personal en todos tus procedimientos internos de OEA, de que les enseñes cuáles son las amenazas, de que ellos sepan cómo reconocerlas y sobre todo que sepan cómo actuar cuando identifican una amenaza. La idea de este estándar 10 es que todos seamos un equipo, que cualquier persona de tu organización con una muy buena capacitación, uno, te va a ayudar a cumplir día a día este programa y dos, en caso de cualquier desviación, debería ser el primero en alzar la mano, gracias a su buena capacitación y concientización de lo que esté sucediendo, terrorismo, contrabando, en este sentido, repito, cadena de suministro completa y tus instalaciones. Y en esta cuestión, pues debes de incluir todo lo que debas de incluir para que ellos sean conscientes. No le des todos los temas a todo el mundo, no, eso no es así, es por responsabilidad, que las personas que hacen la inspección de los equipos, ellos tienen que estar capacitados para hacer esa inspección. Las personas que tienen acceso a tecnologías de la información, ellos deben estar capacitados en ingeniería social. Es decir, de acuerdo a cada uno de sus contextos, comercio exterior tiene que estar perfectamente capacitado en cómo identificar un documento alterado, por así decirlo. Cambian dependiendo del departamento que cada persona tenga. Entonces, esto te obliga a tener un programa de capacitación. Y ese programa de capacitación lo tiene que diseñar el comité de seguridad. ¿Por qué lo va a diseñar el comité de seguridad? Porque tú ya dijiste cómo se va a cumplir. Ya hiciste un análisis, ya eres consciente de lo que tenemos bien y de lo que tenemos mal. Ya hiciste una auditoría, ya sabes cómo, ya está el termómetro claro de cómo estamos dentro de las organizaciones. Ya hiciste auditorías a los socios comerciales y entonces sabes qué es lo que faltaría también hacia el exterior. Ya estás listo para poder decir qué tipo de capacitaciones necesitamos para reducir esas brechas o aumentar nuestra seguridad. Entonces, si le damos a la siguiente, Ramiro, la obligación es crear ese programa fundamental, pero el programa es de todo el año. Ya debes de tener claro uno, dos, 25 cursos, el curso, a qué persona, qué va dirigido, va a ser interno, va a ser externo, cómo lo vamos a ir trabajando. No solo es dar el curso, es validar el cumplimiento del programa. Ok, este mes tenemos programados 3 cursos. Yo como comité de seguridad tengo que confirmar que se dieron esos 3 cursos. No los doy yo necesariamente. Por allá había otra pregunta. ¿Todo el comité tiene que ir a hacer la auditoría? No. O sea, tienes un comité de a lo mejor 10 personas y entonces las repartes para las auditorías a todos los proveedores. Igual aquí, validar el cumplimiento, puedes repartir esas responsabilidades, pero lo más importante es que el comité se asegure
que esa capacitación fue eficaz. Si no, lo único que hicimos fue gastar dinero en balde. Es todo lo que estamos trabajando es, y tu personal quedó capacitado. Y entonces antes no se detectaban las cosas y ahora sí, porque ya todos tienen conciencia. Y entonces antes no se cumplía el procedimiento, pero ahora sí, porque ahora ya tu personal lo conoce. Eh, Incluso los planes de reacción derivados del análisis de riesgos, las personas están actuando correctamente ante un incidente. Todas estas cuestiones es lo que como comité de seguridad tendrías que estar revisando. Entonces, otra vez, es un trabajo en equipo en donde esta labor importante, y si ven, son los puntos claves de OEA. El resto es muy operativo, muy particular de cada uno de los departamentos. Estas responsabilidades del comité, pues son las responsabilidades de una alta dirección, ¿no? Que si nosotros hacemos una comparación con los ISOs, es el liderazgo que tenemos de nuestro programa OEA. Esta es la parte en donde como comité tengo que ayudar, incluso tengo que detectar si faltan recursos y gestionar esos recursos con la dirección para que la capacitación se pueda dar como comité. No sé si quieras agregar aquí algo, Ramiro. Y de hecho, incluso el perfil hoy también está siendo muy específico en los temas de capacitación que se tienen que dar. Nos habla de capacitación en prevención de uso de alcohol y drogas. Nos habla de capacitación en prevención de conspiraciones internas. Nos habla de capacitación a quienes llevan la inspección de los vehículos de carga. Entonces, esto, por ejemplo, esto lo veíamos muy comúnmente que le decíamos, oye, ¿ya le dieron capacitación a los guardias? Ah, sí, la empresa de seguridad privada. Entonces, aquí también nosotros vamos hacia eso, digo, y les pongo un caso de auditoría. Si lo vas a hacer así, entonces tiene que estar por contrato y la empresa de seguridad privada te tendrá que dar las evidencias de que el personal ha sido capacitado, sí, para llevar a cabo las inspecciones de seguridad y ahora también agrícolas, porque OEA ya también metió la parte de la cuestión agrícola, ¿no? Y como bien lo dijo Mari, le debemos de dar capacitación al personal que tiene acceso a las tecnologías de la información en temas relacionados con la ingeniería social y ciberseguridad. Entonces, y de ahí, pues bueno, se deriva a cada una de las áreas y por área de alcance específico, la podríamos decir, ¿no? Entonces también en el área de compras, pues no nada más al gerente de compras o a quien está por ahí encargado del área, sino a todos aquellos que participan en el procedimiento de compras, pues por lo menos la capacitación en que conozcan el procedimiento, ¿no? Que lo sepan aplicar y que generen las evidencias necesarias de acuerdo a lo que se ha establecido en el procedimiento propiamente de la organización. Entonces, y eso es lo que vemos que, por ejemplo, hoy no se encuentran evidencias de capacitación en los procedimientos internos y pues desde ahí vamos viendo que esta es una de las principales razones por la que luego se incumplen los mismos procedimientos, porque el personal ni siquiera los conoce, ¿no? Entonces, desde ahí, luego es a veces al requisito que le dan menos importancia, pero en la medida que ustedes le den la importancia que se merece la capacitación y el programa de capacitación, créanme que sus programas van a empezar a funcionar de manera más adecuada. Entonces, ahora sí ya lo vimos, ahora sí más desglosadas las responsabilidades del comité de seguridad. Entonces, para que lo vayan tomando en consideración, digo, yo sé que ahorita ingresaron sus perfiles con la actualización y prácticamente ahorita todo ha sido documental. Entonces, han hecho la primera parte del trabajo, pero hoy el trabajo creo que fuerte es empezar a implementar esos controles para que realmente funcione lo que es el nuevo perfil de seguridad y pues que en una auditoría de validación, si tenemos hallazgos, sean los mínimos, porque como ya les dijimos, los auditores de OEA no se van sin poner un hallazgo, pero que si se van, que sean los mínimos y no hallazgos que nos metan realmente en problemas a la organización, porque otra vez solo vamos a tener 20 días hábiles para subsanarlos, ¿no? En relación a la capacitación, lo que nosotros les podemos ofrecer es una serie de nuevos cursos grabados que tenemos, que son específicamente, OEA es muy particular. Si tú te pones a leer el perfil completo, vas a encontrar que en varios estándares y subestándares te pide capacitación. Entonces, no es, no tienes que leer el 10 para encontrar todo lo que tienes que capacitar, tienes que leer todo el estándar. Entonces, todos esos pequeños cursos que han sido requeridos durante todo el perfil, nosotros los estamos emitiendo de manera grabada, bajo costo, poco tiempo, porque cada vez tenemos menos tiempo también nosotros para la capacitación. Si están interesados, pueden acercarse con nosotros también para conocer estos paquetes que tenemos de capacitación específicos, completos, en lo que nosotros podamos apoyarle para que este proceso de capacitación sea una realidad. Por último, pues las últimas recomendaciones. Uno, compromiso activo.
si vas a ser miembro del comité o si vas a formar el comité, busca que los miembros realmente tengan un compromiso activo. Ya no es de papel, acuérdense, el organigrama ya no nos sirve, esto es real, es práctico, es ejecución. Entonces, estas personas del comité necesitan este compromiso. Sesiones continuas. No creamos que porque hubo un acta de comité, ya somos el comité y estamos haciendo magia. No, hay que sesionar continuamente para ver cómo es que se va desarrollando cada una de estas responsabilidades. Resguardar evidencia, sí, es obligatorio. De que estamos sesionando, de que estamos trabajando, de que estamos mejorando. Nuestra obligación es cada vez mejorar nuestros controles de seguridad. Por lo tanto, las áreas de oportunidad los principales responsables de encontrar áreas de oportunidad en tu empresa es tu comité de seguridad y también es el principal responsable de estar mejorando cada vez. Teníamos este control y ahora metimos una tecnología o ahora hacemos esta situación de otra manera distinta que me va a eliminar vulnerabilidades. Eso es lo que tiene que hacer tu comité. Acuérdate que el comité lo designó la alta dirección para que sea su representante. Entonces aquí tiene que regresar. El comité tiene que darle informe a la dirección de cómo está el estatus de tu programa OEA en la organización. Y pues la más importante, yo se los he comentado varias veces, hacer que OEA se implemente de forma sistemática, hacer un sistema de tu programa de seguridad es el tip más importante que nosotros te podemos dar. Nos evitamos sufrimientos, cuesta en esta cultura mexicana, nos cuesta ser organizados, nos cuesta ser cumplidos todos los días de la vida, pero esa es la recomendación más importante. En la medida en la que tú vayas trabajando y solventando día a día cada uno de estos elementos o mejorándolos, porque a lo mejor te das cuenta que quedaron un poco lejos de tu realidad, ¿no? Y que te está costando mucho cumplir con este requisito, siempre habrá una mejor manera para que lo podamos cumplir. Por lo tanto, ese agente de cambio se llama comité de seguridad y es el corazoncito, el que le va a dar la vida, el que le va a dar el oxígeno a todo tu programa OEA y es lo profundo de la responsabilidad, lo profundo del cambio de este perfil al designar un comité y al pedir que este comité haga todas estas actividades. Correcto, Mari, muchas gracias. Y bueno, pues con esto estaríamos terminando nuestra sesión. Como les comentamos, les vamos a compartir con muchísimo gusto la presentación. También por ahí nos preguntaban si la vamos a grabar. Efectivamente, sí la vamos a grabar, la vamos a subir a nuestro canal de YouTube y junto con la presentación les estaremos compartiendo también por ahí el enlace para si ustedes también quieren expresar toda esta información dentro de sus organizaciones, va a estar disponible de manera libre también en nuestro canal de YouTube. Finalmente les compartimos el enlace. Esperamos que esta información les haya sido de interés, que les haya servido. Estuvimos viendo sus comentarios, que creo que fuimos contestando por ahí la mayoría de sus preguntas. Si no las contestamos, con muchísimo gusto, pues bueno, ya aquí les decimos, tienen nuestros datos, están nuestros datos de contacto. Algunos de ustedes, pues bueno, ya nos conocemos desde hace tiempo. Nos reiteramos a sus órdenes y pues bueno, esperamos que si en algún momento necesitan ayuda, pues bueno, 3PP sea su tercer socio comercial de confianza que les pueda dar esta mano. Muchas gracias a todos. Que tengan una excelente tarde y muchísimas gracias por acompañarnos. Hasta luego.